Teoría estructuralista. Fundación para la Educación Superior San Mateo. Principios de administración. Docente, Julia Orjuela. Integrantes, Paola Rosero, Jessica Muñoz, Johan Galeano. Comercio exterior e internacional. Al final de la década de 1950, la teoría de las relaciones humanas entró en decadencia. La teoría estructuralista significa un desdoblamiento de la teoría de la burocracia y una ligera aproximación de la teoría de las relaciones humanas. Representa una visión crítica de la organización formal. Orígenes de la teoría estructuralista. La oposición que surgió entre la teoría tradicional y la teoría de las relaciones humanas hizo necesaria una oposición más amplia y comprensiva que integrase los aspectos considerados por una y omitidos por la otra y viceversa. La necesidad de visualizar la organización como una unidad social grande y compleja, en donde interactúan los grupos sociales que comparten alguno de los objetivos de la organización, como la viabilidad económica de la organización, pero que pueden volverse incompatibles con otros, como la forma de distribuir las unidades de la organización. La influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y repercusiones en el estudio de las organizaciones. El estructuralismo tuvo fuerte influencia en la filosofía, en la psicología, en la antropología, en las matemáticas, etc. En la teoría administrativa, los estructuralistas se concentran en las organizaciones sociales, variando entre el estructuralismo fenomenológico y dialéctico. El principal representante del dialéctico es Karl Marx, quien asegura que la estructura se compone de partes que a lo largo del desarrollo del todo se descubren, se diferencian y de una forma dialéctica ganan autonomía unas sobre otras, manteniendo la integración y la totalidad sin hacer suma o reunión entre ellas, sino por la reciprocidad instruida entre ellas. Max Weber, fenomenológico, la estructura es un conjunto que se constituye, se organiza y se altera y sus elementos tienen una cierta función bajo una cierta relación, lo que impide que el tipo ideal de estructura retrate fiel e íntegramente la diversidad y la variación del fenómeno real. El estructuralismo está enfocado hacia el todo y por la relación de las partes en la constitución del todo. La totalidad, la interdependencia de las partes y el hecho de que todo es más grande que la sencilla suma de sus partes con las características básicas del estructuralismo. La sociedad moderna e industrializada es una sociedad de organizaciones de las cuales el hombre depende para nacer, crecer, vivir y morir. Esas organizaciones se diferencian y requieren de sus participantes determinadas características de personalidad. Esas características permiten la participación simultánea de las personas en varias organizaciones, en las cuales desempeña variados papeles. El estructuralismo amplió el estudio de las interacciones entre los grupos sociales para el de las interacciones entre las organizaciones sociales. Las organizaciones pasaron por un proceso de desarrollo a lo largo de 4 etapas, que son: etapa de la naturaleza. Es la etapa inicial en la cual los factores naturales, o sea los elementos de la naturaleza, constituían la base única de la subsistencia de la humanidad. Etapa del trabajo. A partir de la naturaleza surge un factor perturbador que inicia una verdadera revolución en el desarrollo de la humanidad, el trabajo, que condiciona las formas de organización de la sociedad. Etapa del capital. Es la tercera etapa en la cual el capital prepondera sobre la naturaleza y el trabajo, transformándose en uno de los factores básicos de vida social. Etapa de la organización. La naturaleza, el trabajo y el capital se someten a la organización. La sociedad ha pasado por varias etapas para alcanzar un alto grado de industrialización. Estas son: el universalismo de la Edad Media, caracterizado por la predominancia del espíritu religioso; el liberalismo económico y social en el siglo XVII y XIX, caracterizado por el abandonamiento de la influencia estatal y por el desarrollo del capitalismo; el socialismo, con la llegada del siglo XX, obligando al capitalismo a dirigirse por el camino del máximo desarrollo posible; la actualidad, que se caracteriza por una sociedad de organizaciones. Cada una de estas 4 etapas revela características políticas y filosóficas relevantes. La organización constituye la forma dominante de la institución de la sociedad moderna. Son manifestaciones de la sociedad
altamente especializadas, dependiente de que se caracteriza por un creciente patrón de vida. Cada organización está limitada por recursos escasos y por esta razón no puede sacar ventaja de todas las oportunidades que surgen. Punto de origen del problema al determinar la mejor distribución de recursos. La eficiencia se obtiene cuando una organización aplica recursos en aquella alternativa que produce mejores resultados. Las burocracias constituyen un tipo específico de organización. Las llamadas organizaciones formales. Estas constituyen una forma de agrupamiento social, estableciendo de forma deliberada o con el propósito de alcanzar un objetivo en específico. La organización formal permite reducir las incertidumbres que se derivan de la variabilidad humana, sacar ventajas de los beneficios de la especialización, facilitar el proceso decisorio y asegurar la implementación de las decisiones tomadas. Ese esquema intenta regular la conducta humana para el alcance de los objetivos de forma eficiente. Esto hace de la organización formal la única entre las instituciones de la sociedad moderna digna de estudio especial. Entre las organizaciones formales se encuentran las llamadas organizaciones complejas. Ellas se caracterizan por el alto grado de complejidad en la estructura y procesos debido al gran tamaño o a la naturaleza complicada de las operaciones. En este tipo de organizaciones, la convergencia de los esfuerzos entre las partes componentes es más difícil por la existencia de innumerables variables que complican el funcionamiento. Análisis de las organizaciones. Para estudiar las organizaciones, los estructuralistas utilizan un análisis organizacional más amplio que cualquier otra teoría clásica y de las relaciones humanas, basándose también en la teoría de la burocracia axial. El análisis de las organizaciones desde el punto de vista estructuralista se hace a partir de un enfoque múltiple que toma en cuenta simultáneamente los fundamentos de la teoría clásica, de la teoría de las relaciones humanas y de la teoría de la burocracia. Tipología de las organizaciones. No existen dos organizaciones iguales. Las organizaciones son diferentes entre sí y presentan enorme variabilidad. Sin embargo, ellas presentan características que permiten clasificar en clases o tipos. Las clasificaciones permiten un análisis comparativo de las organizaciones a través de una característica común o de una variable relevante. Los estructuralistas desarrollan tipologías de organizaciones para clasificar conforme a ciertas características distintivas. Estrategia organizacional. Al lado de los autores neoclásicos, los estructuralistas también desarrollan conceptos sobre estrategia organizacional, tomando en cuenta el énfasis en el ambiente y la interdependencia entre organización y ambiente. Se concluye en que es una teoría de transición hacia la teoría de los sistemas. Principales aportaciones: convergencia de varios enfoques divergentes, ampliación del enfoque organización igual al todo, doble tendencia teoría, integración y conflicto, análisis organizacional extenso, inadecuación de las tipologías organizacionales, teoría de las crisis, problemas de las organizaciones, teoría de transición y cambio. Campo de estudio se encuentran en un estado de crecimiento acelerado.